Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, les deseo lo mejor. A ustedes, a todos los suyos, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí aparece en la pantalla el link Prensa Pedro Duarte, su canal Prensa Pedro Duarte, para suscribirse. Agradezco muchísimo, cada vez sigue creciendo el número de suscriptores y aparece también la mano para darle me gusta. Hoy pues con un programa muy especial, un tema muy pero muy importante. Vamos a hablar del ego, lo que podríamos decir incluso, podríamos nombrar como el síndrome del ego. Y para ello tengo una invitada, especialísima, persona que respeto muchísimo, una profesional extraordinaria, una gran mujer y aparte de eso pues una gran querida cuñada, como lo es la doctora María de Lourdes Machado. Y dentro de su currículo, pues María es psicólogo clínico y de salud, especialista en terapia cognitiva, marital y sexual, fundadora de Materna, organización dedicada a la aplicación e investigación de psicología clínica y de la salud. Una mujer también muy, pero muy dedicada al tema del cuidado, y ahí aprovecho, por cierto, de hacer este pequeño paréntesis y tratar de crear esa sensibilidad hacia nuestros animalitos. Yo sigo insistiendo muchísimo. En estos días he vivido muy de cerca algunos que han tenido, de acuerdo a las normas y a las orientaciones veterinarias, pues ser sacrificados porque han pasado muchos sacrificios. Pero ahí estamos, ese tema que tiene que ver con una espiritualidad tremenda de esos seres vivos pues, que Dios nos pone para alegrarnos la vida. Bueno, y vamos a hablar con María de algo muy importante, dándote la bienvenida. Que tendría pues a la pantalla gracias querido cuñado. Sí, de punto de vista. Y hablar de un tema que es importantísimo y que daña en oportunidades mucho cuando la cosa es exagerada, ¿no? Pero vamos a escuchar a María un poco hablar de lo que es el ego como tal. O sea, vamos a ese síndrome del ego que se habla por ahí, pero comencemos enfocando, reiterándote la bienvenida. ¿Qué entenderíamos nosotros, qué podemos entender nosotros por ego? Gracias, Pedro. Bueno, me encanta estar contigo primeramente porque pues, son espacios de mucha educación para la comunidad y creo que es importante, ¿no? Saber y enfocar un poco desde donde estemos, un poco poner el ojo, poner la mira en la salud mental, en todo lo que hacemos, porque Exacto. La psicología está en todo. ¿Bien? El ego, pues precisamente es la capacidad de reconocernos a nosotros mismos mediante nuestras cogniciones, mediante nuestras conductas, y vemos que es aquello que se parece a lo que nosotros somos. Es decir, todo lo que es egosintónico es aquello que va con nuestros valores, con nuestras visiones y con todo lo que nosotros queremos lograr. Obviamente también con nuestras emociones. Y todo lo que es egodistónico es todo lo que no va con nosotros, lo que no nos agrada, lo que desafina en nuestro propio ser. ¿Ok? Ahora, el ego, como tú lo dices, también pues, puede traer, como ese síndrome del ego, ¿no? Ese síndrome del ego. Tiene sus nombres, ahorita los vamos a determinar, pero es importante definir lo que es un ego saludable de lo que es un ego patológico. Un ego saludable es aquel en el que yo me reconozco como persona, en el que puedo decir cuáles son mis actitudes y mis aptitudes, mis valores, mis carencias, y trabajar y funcionar socialmente en función a ello. ¿Ve? Adaptarme al mundo real y adaptarme perfectamente a todas las labores que tengamos que hacer desde nuestro yo. ¿Ve? Y bueno, y se han descrito alteraciones del ego, obviamente, desde el ámbito de la psiquiatría, desde el ámbito de la psicología, que ya es lo que llamamos alteraciones del ego o que son ya patologías como tal. Allí, doctor, hay una cuestión interesante, ¿no? Porque a veces cuando uno está quizás como que un poquitico cabizbajo, de vez en cuando hace falta recordar aquellos momentos muy alegres, muy hermosos y cosas muy positivas que hemos vivido y subir un poquitico ese ego, es el ego bueno. A veces unos minuticos ahí no se mal, pero otra vez volver a aterrizar. Probablemente las reafirmaciones positivas, ¿no? Exacto. Reconocer nuestras capacidades y darnos mensajes positivos de reforzamiento para sobrellevar el día a día, que no es fácil. Exactamente. Ahora, per se, el ego ni es bueno ni es malo. El ego es una condición que debe existir en todos los seres humanos.
Exacto. Es decir, debemos saber quiénes somos, debemos saber con qué nos identificamos, qué es lo que nos gusta hacer. Es malo cuando raya en lo patológico. Exacto. Todo exceso es malo. ¿Sí? La comida es buena, pero si la comemos en exceso es mala. Exacto. Todos necesitamos comer, todos necesitamos saber quiénes somos, es decir, tener un ego claro. Digamos que estas deformaciones o estas patologías del ego vienen cuando comienzan a crear problemas a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal incluso. Porque las personas que tienen alguna patología en su ego son más propensas a tener otros trastornos concomitantes como ansiedad, depresión, inseguridades que están solapadas por un, digamos, como por un traje de una autoestima muy elevada. Exacto. Bien, entonces una autoestima saludable, un ego saludable, es que seamos capaces de ver nuestras virtudes, pero que no nos creamos con el derecho o con la potestad de gobernar a los demás porque tenemos algunas virtudes. Allí en este caso, sí, a veces por supuesto hay realidades que parecen así como solapadas, ¿no? Y resulta que detrás de eso se esconde una cosa bastante fuerte. Uno se da cuenta apenas llega a una institución y dice, bueno, que uno va midiendo por allí las cosas. Cuando hablamos ya de este tema desde el punto de vista de lo que significa un aspecto negativo, y se habla por allí, por ejemplo, del síndrome de hubris, podemos hablar de el ego desde el punto de vista negativo cuando se habla de ese síndrome o cuando se habla del hubris. Sí. Obviamente hay, digamos, el síndrome de hubris o el hubris es un síndrome que se identifica o que se ha visto con más frecuencia, es mejor dicho, en las personas que están ocupando posiciones de poder. Es decir, en personas que tienen altísimos rangos a nivel de política, a nivel social, que tienen mucho dinero, que pueden tomar decisiones que afecten la vida de los demás, básicamente, ¿no? Y bueno, estas personas viven en una especie de delirio en que piensan que deben ser pues halagados constantemente, que a diario necesitan reafirmaciones de lo bueno que es su trabajo, de sus capacidades, y cuando esto no se da, pues incurren en episodios de ira generalmente, así como pasa en el narcisismo. Fíjate que este síndrome de hubris está relacionado al narcisismo en algunos puntos de vista, ¿no? El síndrome de hubris tiene algunos criterios diagnósticos, pero todos se enfocan a la parte del poder y de la sensación de que merecen cierto nivel de glorificación. Exacto. ¿Bien? Orgullo, arrogancia, que piensan que sus errores solo pueden ser absueltos por la historia o por dioses. Porque es realmente raya en el delirio. Sí. Bien, raya en el delirio, es decir, una idea fija, sobrevalorada de lo que es él y que solo puede ser absuelto por una instancia tan alta como él. En el narcisismo vemos algo parecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se vuelve realmente un trastorno, se vuelve algo patológico cuando se pierde la empatía. Exactamente. La pérdida de la empatía te hace irrespetar los límites de los demás. Entonces, el narcisista o el hubris, ¿qué puede hacer? Bueno, pues pretender no solo que le sea halagado todo el tiempo, sino también tiene que ser el centro de atención. Puede utilizar a las demás personas para lograr sus fines, pero luego todos los méritos deben ser para él o para ella. Bien, deben estar constantemente en situaciones en las que puedan dominar la escena, ser el centro de atención. Piensan además que solo pueden relacionarse con personas tan importantes o de tanta envergadura como ellos, o con instituciones a la altura de ellos. Bien, y obviamente con todas estas características, pues te podrás imaginar, Pedro, que suelen menospreciar a los demás. Así es. Suelen ser muy críticos con los demás, críticas que pueden ser muy duras y muy dolorosas para una persona que pues ve desde afuera el panorama y no comprende qué es lo que pasa. Así es. Así es. Incluso yo diría que en el fondo
Doctora, a pesar de todo eso y a pesar de esa apariencia y de, por supuesto, todas esas características, usted habla de que hasta mis amistades son superiores a las de otros. En el fondo se esconde también una fragilidad. Sí. Pues porque ellos sienten así como aquello de Thor, ¿no? Que anda con el martillo dándole a medio mundo, matando a medio mundo, aquel personaje, eso de la mitología griega. Sí, Yo veo que hay gente que yo digo, mira, esta predisposición, ¿por qué, Dios mío? Como que si es que el mundo tuviese como una predisposición a que el mundo está en contra de ellos. O sea, todo aquello que medio trastoca ese estatus que ellos mentalmente tienen, como que los vuelve triza, ¿no? Sí, o sea, que en el fondo también hay una fragilidad allí. Sí, y es que cuando vemos cuál es el origen de esto, pues vemos que es muy frecuente en personas que viven negligencia, maltrato, desvalorización, abuso sexual, abuso físico. O personas que desde niños han sido halagadas de más por sus buenas características. Yes. Entonces, ¿sabes? ¿No? Si tenemos mucho es malo y si tenemos menos, exacto, también es malo. Entonces, esto nos abre obviamente una ventana de reflexión para las nuevas generaciones y para los que quieren, pues, traer seres humanos al mundo. Hay que cuidar la salud mental de los hijos, o de los sobrinos, o de los nietos, de las personas que tengamos a nuestro cargo. No podemos caer en negligencia con los niños, ni caer tampoco en vanagloriar todo lo que hacen, porque ahí se está abonando la planta de un trastorno mental. Yo en estos días conversaba con una amiga y le decía, amiga, la vida no es una novela, no es un teatro, no es un guión dibujado, la vida es la vida. La vida es la vida. Y ahí la vamos viviendo y vamos con la ayuda de Dios y de la vida, de la espiritualidad, tal como usted lo conciba, no necesariamente religión. Bueno, viviendo, ¿no? Pero la vida no es lícita y todas estas cosas, porque hay gente que piensa este tipo de cosas, ¿no? Y en ese marco de lo que estás planteando. Ahora, hay un tema importante, ¿no? Y es el hecho de cómo se trastocan en muchas oportunidades relaciones laborales. Sobre todo, y agradezco mucho esta oportunidad porque quiero enfocar más sobre todo el tema laboral, familiar, indudablemente, pues es que llega hasta el punto de la familia, ¿no? Y mucho más allá. Ese tema ahí, María, pues, o sea, cuando llega ya esa persona que se cree sobre usted y daña por completo, es difícil. Daña por lo ¿no? bueno. La parte laboral. Sí, y fíjate que precisamente como trastornos de personalidad, los trastornos de personalidad pues tienen algunas características. La primera de ellas es que son patrones crónicos, es decir, que vienen desde hace muchos años atrás y que son inflexibles. Exacto. Bien, entonces es muy difícil hacer ver a esa persona que tiene un problema con su ego. Exacto. O que está maltratando a los demás o que está siendo poco empático, porque para él todo está bien. Exacto. Y para él no están bien los que no están con él. O los que no le dan a él pues el reconocimiento que él supone que merece. Entonces, evidentemente, tener a una persona en una organización con una patología mental de estas es muy problemático, porque primero su trabajo no va a ser tan eficiente, porque no va a dejar que nadie le dé una mano ni que le dé sugerencias, porque dar una sugerencia para él es un insulto. Bien, entonces eso entorpece la buena gestión de las organizaciones, porque tienes una persona que es básicamente inflexible y es una persona que no permite que los demás se puedan desarrollar. Exactamente. Además, debo mencionar que pueden tener la idea de que son envidiados por los demás o que envidian mucho a otros también. Es decir, si estas personas bien tengan su preparación y tengan su ego pues trastornado, otra persona que tenga la misma o más preparación va a ser para ellos un rival muy fuerte. Entonces él puede envidiar a otro, pero no lo va a asumir. Exacto. Él va a decir, él me envidia a mí, él me entorpece a mí y él hace cosas para que los demás no vean lo bueno que yo soy. Así es, si él llega hasta el punto de invertir la carga. Eso, ahorita hablaba de lo que tiene que ver con que te lo iba a plantear, ¿no? El tema del ego y el narcisismo. O sea, cómo van de la mano. Y sí, por supuesto tendríamos que hablar de autoestima, también van de la mano en ese sentido. Claro.
pero también llegamos incluso a un punto donde todo eso pudiese traerle a esa persona, pudiese traerle una depresión. Claro, evidentemente, y si nos ponemos a ver la progresión de estos trastornos, del trastorno narcisista, que obviamente es una patología del ego, la depresión es una de las patologías más frecuentes en la tercera edad en estas personas. Cuando ya pierden poder, cuando pierden la capacidad de producir como lo hacían, cuando pierden capacidades físicas, cuando tienen que valerse de otros. Esto es terrible. Sí. Entonces suelen también tener problemas con abuso de psicotrópicos y una serie de aspectos conductuales pues que no son muy bien vistos. En esa experiencia clínica, ¿verdad? Como psicólogo, creo que debe ser muy frecuente este tipo de cosas, porque pienso que desde el punto de vista organizacional, organizaciones, hablamos laborales y reitero, a nivel familiar debe ser mucho más terrible, pues también se presenta y destruir una familia, bueno, imagínate usted lo que eso significa. ¿Cómo hacer para ir sobrellevando este tipo de cosas cuando uno, sin ser un especialista ni nada por el estilo, se da cuenta que hay un problema? Porque es que de verdad que trastoca por completo todo. O sea, es decir, la competencia, incluso a veces se crean competencias hasta en gerencia, entre gerencia y gerencia, porque resulta que en una de ellas está alguien que tiene ese tipo de situación. Y soy yo el que tengo que prevalecer. ¿No? ¿Cómo sobrellevar este tipo de cosas? Fíjate lo siguiente, Pedro. Así como dije, los trastornos de personalidad suelen ser inflexibles. Con estas personas hay que tener muy bien claro el manejo de los límites. Es decir, tú puedes tener un cargo de poder tan importante como el mío, pero tú me debes respetar. ¿Sí? Yo hago mis funciones, yo tengo mis gestiones, yo hago las cosas bien, yo reconozco que tú también las haces bien, pero no me puedes humillar, no me puedes utilizar, porque yo soy otra persona. Entonces, generar esta conciencia no es fácil. Sí. Porque ni en terapia es fácil. Sí. Porque lleva a veces muchos meses hacer entender a una persona que tiene un patrón de personalidad o que tiene una manera de percibir el mundo que está afectando sus relaciones familiares, que afecta sus relaciones con los hijos, sus relaciones interpersonales en general. Entonces, el establecimiento de límites es muy importante desde el primer momento. Incluso eso es interesantísimo, ese tip, porque la persona es así como quienes tienen un determinado vicio. Hablemos alcohol o a otro tipo pues, de vicio. Y hay algo muy interesante. ¿Cuál es el primer paso para poder resolver aquella situación? Que la persona acepte que tiene un problema, ¿no? Eso no es fácil. Una vez que acepta el problema, comienza el camino a la liberación, poco a poco, ¿no? Pero en este caso es difícil. En este caso es difícil y a eso tenemos que agregarle que lamentablemente estamos en una sociedad donde ir al psicólogo es un tabú. Sí. Entonces, claro, ¿cuántas personas con crónicos tenemos que no van al psicólogo? Y sobre todo estos trastornos de personalidad, un ego distorsionado de esta manera, un narcisista, ¿cómo va a ir a que otro que le diga cómo está? Si él está bien. Exactamente. Y lo que le está diciendo el otro es como insignificante. Absolutamente. Hasta cierto punto. Absolutamente. Entonces, bueno, la recomendación para las empresas, bueno, evidentemente, pues, marcar límites claros con esta persona y hacerle saber que bajo ciertas circunstancias no pueden ocupar esos cargos, porque van a hacer mucho daño a la organización y a los demás. Yo pienso que para eso incluso debería haber más psicología a nivel de recursos humanos, más psicología a nivel, por supuesto, de todo lo que son los departamentos que se encargan de nada más y nada menos que el recurso más importante que puede tener una empresa, que es el recurso humano. Que es el capital humano. Porque de verdad que es lastimoso ver cómo en un momento determinado, pues todo el esfuerzo que se hace para que algo funcione se destruye por una o dos personas que tengan este tipo de cosas. Terrible, ¿no? Con una persona ya lo destruye. Listo, pero que se va todo, ¿no? Todo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de a nivel familiar, ¿se aplicarían los mismos tips? Por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los límites, el tema de la... Sí, probablemente a nivel familiar, en un núcleo que esté presto a la ayuda, es mucho más fácil conducirlo. Porque acuérdate que a nivel familiar
en algunas familias hay cargas de poder que están equilibradas entre papá y mamá. Bien. Y obviamente te tengo que decir, un narcisista necesita un dependiente que le apruebe todo lo que hace. Así es. Que incluso haga labores desagradables o inaceptables humanamente para agradar a esa persona, para darle la razón. Bien, entonces esa es como la mezcla patológica perfecta, un dependiente con un narcisista, una persona que necesite ser el centro de atención, que se las sabe todas, y una persona que no hable, que sea sumisa, que sea dependiente, que todo lo pregunte, que diga las cosas se hacen como tú dices porque tú eres el que sabe. Así es. Entonces, esa es la mezcla perfecta. Pero ¿qué pasa cuando hay hijos? Bien, o los hijos también son objeto de este juego psicológico, de esta dinámica entre papá y mamá, donde los roles pues son claramente dispares. Exacto. ¿Bien? De repente la familia es mucho más fácil cuando este juego del dependiente con el narcisista no está, y pues hay un impulso de alguno de los miembros de la familia de decir, bueno, creo que necesitamos ayuda, vamos a acudir. Y podemos hacer una evaluación completa de cuál es el sistema familiar, cuál es la dinámica familiar, y pues proponer un plan de tratamiento. Y obviamente esta persona, poco problema, debe estar también presta a recibir la ayuda. Entonces, es un camino, discúlpame, es un camino que tiene como muchos desafíos desde ese punto de vista. Claro, ya a nivel familiar hay otros elementos que quizás ayuden un poco más, ¿no? Porque es lógico que el amor ya se entiende de otra manera. Pero yo creo que siempre es interesante reconocer esto. Yo recuerdo que José de San Martí, este gran hombre, pues prócer argentino, hay una frase que a mí me llama mucho la atención en cuanto a este tema, o lo podemos aplicar a este tema. Él dice: la soberbia es una discapacidad de la que algunos mortales sufren, palabra más, palabra menos, al encontrarse con una miserable cuota de poder. Ajá. O sea, y la soberbia creo que también validada. Claro. A este tema del ego en el marco de lo que estamos hablando ahorita, claro, de ese ego distorsionado, ¿no? Es impresionante aquello también que decía Confucio: para ir a conocer un hombre, darle poder. 5.000 años antes de Cristo estaba Confucio diciendo esto. Absolutamente. O sea, y tiene que ver con esa exagerada. Ya para cerrar, agradeciéndote de verdad este espacio interesantísimo, extraordinario, pues son tips. Lo que hacemos aquí es dar tips de las diferentes esferas del conocimiento. Bueno, un aporte a la humanidad, pues, claro, hacer algo sencillo pero interesantísimo como esto. María, el dejarte, pues, para efecto, por supuesto, vayamos despidiendo el programa en el marco de lo que significa, reitero, no 3, 4 tips, ya dimos dos más, y sobrellevar este tipo de cosas que de verdad están haciendo mucho daño. Ahorita se está viendo un mundo completamente distorsionado, una cosa loca, una cuestión que dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? Unas cuestiones, y cuando uno ve, recientemente vi un documental por allí, cómo se volvieron tiranos. Cuando uno ve eso, indudablemente que está lo ves presente. En la historia. Sí, está presente todo esto, no todo lo que tiene. Lo ves en la historia, viene desde tiempos inmemorables y sigue. Y va a seguir presente. Exactamente, mientras estemos los seres humanos. Sí, señor. Entonces, fíjate, algunos tips. Primero, el reconocimiento, el amigarse con los términos de salud mental, crear campañas de salud mental. Ahorita casualmente tengo un blog en mis redes sociales sobre trastornos de personalidad. Está iniciando un ciclo, porque a veces las personas de la familia no comprenden qué está pasando. Así es. O en una organización dicen, pero bueno, ¿y qué le pasó? Es lo más frecuente. ¿Y qué le pasó? Porque ayer estaba bien y hoy es otra persona, ¿no? Y de repente tienen reacciones que los otros no se esperan. Definitivamente el reconocimiento, hacer obviamente más conciencia sobre la importancia de la salud mental en las organizaciones, en las familias, el saber criar a niños que puedan establecer límites sanos y que se hagan respetar. Porque imagínate tú cómo un niño puede manejar esto a la larga, con una persona narcisista, con una persona de poder, que ejerza poder sobre un niño. Eso es terrible. Así es. ¿Ok? Y obviamente, pues, continuar en colegios, en comunidades, en las clínicas, haciendo actividades de grupos de apoyo, difundiendo
actividades, difundiendo material educativo sobre lo que esto pues significa. Por eso te felicito por tu programa. No, me parece que es una muy buena labor. No, y agradecido porque de verdad, María, pues las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar ha sido extraordinario. En aquella oportunidad hablamos sobre la salud mental y las mascotas. Hoy algo pues de verdad mucho más profundo, pero interesantísimo, y que hay que hablarlo. El tema es que claro, hay cosas que hay que decirlas con la prudencia del caso, pero que son necesarias para entender la complejidad del ser humano. Claro. Y que, bueno, como decían los latinos, nada cuanto humano me es extraño a mí. Sí, entonces, y evidentemente, aparte de todo esto que estás haciendo, pienso que es necesario hacer un llamado a las personas a que lean, a que se instruyan, que se documenten sobre lo que pasa, porque ahora estas generaciones están perdiendo el contacto con la esencia, el conocimiento, la sabiduría, y en el conocimiento están las respuestas a muchas cosas, a la mayoría de las cosas, diría yo, que en la vida se pueden presentar, y esto va a seguir ocurriendo. Y la sociedad debe documentarse, debe leerse, debe fomentar el aprendizaje, el estudio. Son cosas que no podemos perder. Ahí tenemos que estar nosotros haciendo lo que nos toca. Cada uno de nosotros, de la trincherita donde esté, haciendo lo que nos toca. Decía San Pablo una frase muy hermosa, se dice en diferentes episodios de la Sagrada Escritura, pero voy a nombrar en este caso San Pablo. Y no estamos haciendo esto una clase de religión, de fundamentalismo bíblico, pero él decía, ¿y cómo van a entender si no hay quien les predique? Ajá. Entonces ahí viene una parte bastante importante con lo que está planteando. Esas campañas de difusión son interesantes, sobre todo en un tiempo donde algún día haremos otro programa donde los retos a los que se enfrenta el mundo pues no son fáciles. Las familias para criar ahorita, esto es otro contexto, niños, etcétera, ¿no? Y de verdad que la salud mental pues se está viendo bastante afectada. Hay que entrarle muy duro a eso. Yo te agradezco, María. De verdad, pido a Dios por lo mejor para tu persona, para toda tu familia. Gracias, igual. Sigamos adelante, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios les cuide, les acompañe siempre a ustedes, a todos los suyos, donde quiera que se encuentren. Nos veremos en otro punto de vista.